Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y por supuesto, mucho drama. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les apasiona, el misterio que rodea a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tu N pensando, pero ya no es tu N juntos. Y tienen razón superíndice 3N, pero el recuerdo de su relación, el impacto que tuvieron y sobre todo, los rumores y las preguntas sin resolver que quedaron, siguen vivos en la mente de muchos de nosotros. Hoy vamos a desempolvar viejas pistas, analizar declaraciones ambiguas y copyright en sabe, tal vez hasta descubramos algo nuevo sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Ande y Kerem. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo copyright dándoles el chisme de ese jugoso y las noticias ese frescas del mundo del entretenimiento. Y ahora vamos al grano. Como todos sabemos, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía y del mundo gracias a su papel protagonista superíndice 3 Nico en la exitosa serie Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, y rápidamente se tradujo en una relación en la vida real que enamoró superíndice 3 a millones. Fue un cuento de hadas moderno con dos superíndice 3 venes talentosos que se encontraron en el set y vieron florecer el amor mientras interpretaban un romance ficticio. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminó superíndice 3, y el mundo entero se sintió superíndice 3 parte de su historia. Desde sus primeras fotos juntos fuera del set, hasta sus románticas vacaciones y sus muestras públicas de afecto, Ande y Kerem parecían la pareja perfecta. Eran superíndice 3 venes, talentosos, exitosos y sobre todo, parecían profundamente enamorados. Sus fans, cariu más menos osamente conocidos como Anker, estaban en la cima del mundo, celebrando cada pequeño más menos o detalle de su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo, creando una comunidad global unida por el amor hacia esta pareja. Fanfics, ediciones de vídeo y hasta obras de arte inspiradas en su romance florecieron, demostrando el profundo impacto que tuvieron en sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de una o más menos o y medio de noviazgo, los rumores de una posible separación superíndice 3N comenzaron a circular. Al principio muchos los descartaron como simples chismes infundados, pero poco a poco, las más menos sales se hicieron evidentes. Los observadores atentos comenzaron a notar los cambios sutiles en sus interacciones públicas, la falta de comentarios mutuos en redes sociales y el distanciamiento en eventos a los que antes asistían juntos. Los rumores alimentados por fuentes cercanas a la pareja se intensificaron, sembrando la duda en el corazón superíndice 3N de los fans. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, sus apariciones públicas juntos prácticamente desaparecieron, y sus declaraciones a la prensa se volvieron cada vez más evasivas. Las preguntas sobre su relación eran recibidas con sonrisas forzadas y respuestas copyright ricas, evitando cualquier confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N directa. La prensa del corazón superíndice 3N, siempre hambrienta de detalles, intensificó superíndice 3 su asedio, buscando la confirmación superíndice 3N definitiva. Finalmente la confirmación llegó superíndice 3, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin han terminado su relación. El comunicado oficial, emitido a través copyright de sus representantes, fue breve y ambiguo, evitando entrar en detalles sobre las razones de la ruptura. La noticia fue un shock para muchos y por supuesto, dio pie a un sinfín de especulaciones. Copyright ha pasado. ¿Por copyright se han separado? Las teorías eran muchas y variadas. Algunos de que la presión superíndice 3N de la fama y la constante atención superíndice 3N de los medios han sido demasiado para ellos. Otros aseguraban que ha habido una tercera persona involucrada. Incluso hubo quienes argumentaron que la relación ha sido una simple estrategia publicitaria para promocionar la serie. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans enfrentados entre defendiendo sus teorías y culpando a uno u otro de la ruptura. El hashtag #AnkerIsover se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial, marcando el fin de una era para muchos.
Pero, ¿CUL es la verdad? Bueno, eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. Vamos a analizar algunas de las teorías MUD-S populares y tratar de discernir si hay alguna base su superíndice 3 lida para ellas. No esperen que tengamos respuestas definitivas porque la verdad, como siempre, es mucho MUD-S compleja y matizada de lo que parece. Pero prometemos investigar a fondo, analizar las evidencias disponibles y ofrecerles una perspectiva lo MUD-S objetiva posible. Una de las teorías MUD-S recurrentes es la de la presión superíndice 3N de la fama. Es innegable que Andy y Kerem vivieron su relación bajo la constante mirada del público. Cada uno de sus movimientos era analizado, fotografiado y comentado en redes sociales. Esto puede ser extremadamente estresante y desgastante, incluso para las parejas MUD-S su superíndice 3 lidas. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida privada, desde su ropa hasta sus gestos, y sin copyright dándose con el derecho de criticar y juzgar sus decisiones. La falta de privacidad, la constante presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta y la dificultad para llevar una vida normal pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Además, ambos tenían agendas muy apretadas, con proyectos profesionales que los mantenían ocupados y viajando constantemente. Esto pudo haber dificultado la tarea de mantener una relación sana y equilibrada. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas, los eventos promocionales y los compromisos publicitarios dejaban poco tiempo para la convivencia y el disfrute mutuo. Es fácil imaginar que la falta de tiempo y la constante presión superíndice 3N externa pudieron haber contribuido al deterioro de su relación. La distancia física, aunque sea temporal, puede erosionar los lazos afectivos y generar sentimientos de soledad e incomunicación. Otra teoría que circuló superíndice 3 ampliamente fue la de la infidelidad. Se rumoreó superíndice 3 que uno de los dos había sido infiel al otro, lo que habría provocado la ruptura. Sin embargo, nunca hubo ninguna prueba su superíndice 3 lida que respaldara esta afirmación. Los rumores se basaban principalmente en chismes de fuentes a su superíndice 3 ni más y en interpretaciones subjetivas de sus interacciones con otras personas. Cada vez que uno de los dos era visto en compa o más menos ua de alguien del sexo opuesto, los rumores de infidelidad resurgían con fuerza, alimentando la especulación superíndice 3N y el morbo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son muy comunes y muchas veces son infundados. Es fácil crear una narrativa dramática a partir de más menos os detalles y malentendidos. Una simple conversación, una mirada casual o una foto comprometedora pueden ser suficientes para desatar una tormenta mediática. Por lo tanto, es importante tomar estas afirmaciones con pinzas y no darles demasiado copyright dito a menos que haya pruebas concretas que las respalden. Hasta el día de hoy, no existe ninguna evidencia irrefutable que demuestre que alguno de los dos fue infiel. Por último, también copyright en ese especulo superíndice 3 con la posibilidad de que la relación haya sido, desde el principio, una estrategia publicitaria. Algunos argumentaron que Andy y Kerem habían fingido estar enamorados para generar MUD-S interu copyright S en la serie, senu con diéresis al capm, y aumentar su popularidad. Esta teoría, aunque cúnica, no carece de cierto sentido lu superíndice 3 jico. Las relaciones románticas entre los protagonistas de una serie son una herramienta poderosa para atraer audiencia y generar expectación superíndice 3N. El hecho de que su relación coincidiera con el auge de la serie despertó superíndice 3 sospechas entre algunos observadores. Si bien es cierto que las relaciones románticas entre los protagonistas de una serie suelen generar mucho interu copyright S mediático y pueden beneficiar a la producción superíndice 3N, es difícil creer que Andy y Kerem hayan sido capaces de mantener una farsa durante tanto tiempo. Sus muestras de afecto parecían genuinas, y su conexión superíndice 3N en pantalla era innegable. Los momentos de complicidad, las miradas cómplices y los gestos cariu más menos osos eran difíciles de fingir. Además, ambos son actores muy talentosos y no necesitan recurrir a estrategias publicitarias para tener con diéresis copyright cito. Es mucho más probable que su relación haya sido real, aunque haya estado influenciada por su trabajo y por la atención superíndice 3N de los medios. El hecho de que su amor haya florecido en el set no significa que fuera falso. Simplemente su entorno laboral propició superíndice 3 el encuentro y el surgimiento de una atracción superíndice 3N genuina. Pero MUD-S ayuda de estas teorías específicas, es importante considerar que las relaciones humanas son complejas y multifacu copyrighticas.
No siempre existe una única razón superíndice 3n para una ruptura, sino una combinación de factores que contribuyen al deterioro de la relación. Quizás simplemente Andy y Kerem se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que ya no eran compatibles a largo plazo. Quizás sus prioridades cambiaron y ya no estaban dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para mantener viva la llama del amor. Entonces, ¿copyright podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su relación fue compleja y multifacu copyright-tica, y es probable que haya sido afectada por una combinación de factores, incluyendo la presión superíndice 3n de la fama, las agendas apretadas y, tal vez, algunas diferencias irreconciliables. Como en cualquier relación, hubo momentos de felicidad y de dificultad, de alegría y de tristeza. Y al final simplemente no funcionó superíndice 3. Lo que sabemos es que su relación fue muy especial para muchos de nosotros, y que el recuerdo de su amor seguirá vivo en la memoria de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de personas en todo el mundo. Quizás algún día, alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre lo que sucedió superíndice 3, pero hasta entonces, solo podemos especular y tratar de entender lo que pasó superíndice 3. El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Es importante respetar su privacidad y no caer en juicios apresurados o acusaciones infundadas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Dice copyright dome copyright piensan ustedes que pasó superíndice 3 entre Ande y Kerem, y si creen que algún día volver a estar juntos. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, mantengan una actitud respetuosa y constructiva en sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.